práctico 3. Buenos días, trabajo práctico número 3 de análisis matemático 1. En el trabajo práctico número 3 vemos el tema de límites. Ya lo han visto en teoría y ahora vamos a ver cómo se aplica el límite en la realidad. El límite es una operación matemática al nivel de la multiplicación, la suma, la potenciación. Esa operación matemática tiene características que la hacen como el comodín de la baraja. La operación de límite tiene varias libertades que permiten entrar en cualquier lado y permiten también justificar infinitesimalmente muchas operaciones que se extrapolan o se generalizan para el cálculo. Vamos a ver ejercicio número 1. Ustedes tienen el enunciado, todos los materiales del trabajo práctico número 3 ya están puestos en el aula virtual. Aconsejo que los bajen, los impriman, los tengan encarpetados y hagan todos los ejercicios. Acá no vale la pena ahorrar un ejercicio porque si uno no hace un ejercicio, generalmente deja de aprender alguna trampita, algún detalle, algún tip que es útil saberlo porque eso es lo que se toma en el parcial y en el final. Vamos a... Profe, ¿Sí? tengo una duda, una consulta. Sí. En el campo virtual a mí me parece que estoy ausente en la clase de hoy. No sé a qué se debe. Y hay varios compañeros que también le está pasando lo mismo. Sí, Sí, a cometí un error porque la clase anterior, si recuerdan, yo tuve Sí. que pasar a mano la Ah, sí. asistencia. Sí, Bueno, sí. concentrado en no olvidarme ninguno, que ponían sobrenombre, que empezaban con el nombre, con la mitad del apellido. Me equivoqué y puse en el día adecuado, en el día que no iba. En el día de hoy puse la asistencia. Entonces los puse ausente para que ahora, cuando les dé la clave, pongan presente, ¿sí? Y ahí se Ah, bien, soluciona bien. el tema. Muchas gracias, profe. De nada. No, pero si tenemos ahora el ausente, no nos deja poner la clave. ¿Vos la pusiste a la clave? ¿Yo te la di? No, pero no me da ni siquiera la opción para hacer eso. Bueno, ya vamos a ver cuando llegue el momento, ¿sí? Veamos el trabajo práctico número 3. Ejercicio 1A. La operación de límite. En el ejercicio 1A nosotros tenemos una función y hay que sacar el límite para esa función cuando x tiende a 0. Eso es lo que hay que sacar. Bueno, en vez de la función ponemos, en vez de f de x ponemos la función correspondiente. Entonces el límite, cuando x tiende a 0, esta parte de la operación hay que ponerla siempre, ¿no? A menos que ya lo resuelvan. ¿Cómo se hace acá? Se reemplaza 0 por x y entonces nos queda 0 menos 1 al cuadrado, es lo mismo que menos 1 al cuadrado y es lo mismo que 1. Y ese es el límite. ¿Está bien? ¿Alguna cosa para comentar? No, Más o menos así es la curva, ¿sí? Corta en el eje de las y
en 1. Y cuando x tiende a 0, y tiende a 1. ¿Cómo se visualiza esto? De la siguiente manera. Cuando x tiende a 0 por valores mayores, ¿ven la flechita? Eso quiere decir que x toma valores de 0,5, 0,1, 0,001, 0,0001, cada vez más próximos a 1, pero todos a 0, perdón, pero todos valores positivos. Y por el otro lado, cuando x tiende a 0 por valores menores, x toma valores próximos a 0, pero a partir del lado negativo. Menos 0,5, menos 0,1, menos 0, una centésima, menos una milésima, y cada vez estamos más cerca. Menos una 10 milésima, cada vez más cerca de 0. Entonces, el punto de la gráfica va pasando de la mitad a una décima, a una milésima, a una 10 milésima. Cada vez nos aproximamos más al punto donde tiende I. Entonces, en este caso, cuando X tiende a 0 por valores mayores, Y tiende a 1 por valores menores. Entonces, ¿cómo se ve esto? En la gráfica queda claro que lo que nosotros estamos hablando es, cuando X tiende a 0 por valores mayores, Y tiende a 1 por valores menores. Y cuando X tiende a 0 por valores menores, Y tiende a 1 por valores mayores. ¿Cómo es eso? Bueno, en menos 0,5 está acá, en menos un décimo está acá, y va bajando el valor de I a medida que X se aproxima al 0. Por eso accede al 1 y se termina desembocando en 1, pero accede desde valores más grandes que 1. Esta situación de aproximación y por dónde se aproxima es algo que tienen que tener muy en claro. Ahora, el punto en cuestión P0 de coordenadas 0, 1 es un punto que pertenece a la parte normal y sin ningún inconveniente de la curva, ¿no es cierto? No hay nada raro en ese punto. Y cuando eso pasa, el límite es directamente ese punto. O sea, cuando X tiende a X0, Y tiende a Y0, donde el punto P0 de coordenada X0 y 0 pertenece a la función, a la curva. Esto es el estándar. Pero el límite no fue creado para confirmar el estándar. El límite fue creado para analizar los puntos que están fuera del estándar, los que se comportan de una manera distinta, extraña, y que queremos saber cómo se comportan. El límite es la operación adecuada para investigarlos. Hagamos otro problema, ¿sí? ¿De esto hay alguna pregunta? ¿No? No, profe. No, profe. Habíamos dicho que si X tiende a valores mayores que 0, siempre va a tender a valores menores que 1. ¿Qué pasa en el caso, por ejemplo, de X, X igual a 5, por ejemplo? Ahí ya veo que la rama de la derecha de 1 está creciendo. Me va a dar un valor de Y mayor que 1, ¿no? Así es, así es. La situación va a cambiar si el X que vamos a analizar es X igual a 5.
ahí ya la tendencia va a ser a otro valor, a ser a 16, va a tender a ir a 16, pero por valores, si es X tiende a 5 por valores mayores, y va a tender a 16 por valores mayores. Pero eso pasa por la forma en que tiene la curva. Y para cada punto y para cada función, para cada punto, el comportamiento es distinto y hay que analizarlo. Lo analicemos al límite cuando X tiende, en vez de 5 vamos a poner algo como 4 o 3, ¿sí? Para que sea más fácil de visualizar. De la función, la misma función, X menos 1 al cuadrado. Vamos a estar más o menos por acá. Y en vez de 1, esta altura, bueno, vamos a ponerlo más acá. Pongamos que este sea 3. Y esto va a ser 4. ¿Por qué 4? Porque cuando yo reemplace 3, ahí me va a quedar 3 menos 1 al cuadrado igual a 2 al cuadrado igual a 4. ¿Está bien? Sí. Bueno. ¿Qué pasa con los límites laterales? Cuando X tiende a 3 por valores menores. Entonces, así se hace el análisis. 3 por valores menores menos 1 al cuadrado igual a 2 por valores menores al cuadrado. 2 por valores menores puede ser 1,9 al cuadrado. Es 4 por valores menores. Tiende a 4, pero por valores menores. Y límite, cuando X tiende a 3 por valores mayores, es 3 por valores mayores menos 1 al cuadrado. Esto da 2 por valores mayores al cuadrado. Y podríamos decir que es 2,1 al cuadrado. Y esto da 4,2. O sea, 4 por valores mayores. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, nosotros decimos que cuando X tiende a 3 por valores menores, y tiende a 4 por valores menores. Y cuando X tiende a 3 por valores mayores, y tiende a 4 por valores mayores. La estructura de aproximación es distinta a la que analizamos en X igual a 0. ¿Qué cambió en la curva? Que ahora es creciente en vez de decreciente, profe. Tal cual. Ese es el cambio que evidencia esta situación. Esta contra esta. El análisis es el mismo. Pero fíjense que en el primer caso yo hice un análisis gráfico. Ustedes ven cómo camina el punto por la curva. Y en el segundo análisis es un análisis numérico, analítico, donde yo asigno un valor aproximado a 2 por valores menores y asigno un valor aproximado a 2 por valores mayores y me da la tendencia. ¿Sí? De las dos maneras se resuelve el problema. Hacer las dos cosas es equivalente al análisis de asíntota que hacíamos antes, que es usando la tabla de valores. Todos estos procedimientos están dentro de la operación de límites. Ya vamos a practicar más con el límite. Si han entendido esto, pasemos al siguiente problema. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, profe. Sí. Vamos a profe. ver el problema C, del mismo ejercicio 1. El problema C es igual, nada más que aquí hay algo que a ustedes los incomoda un poco porque no están acostumbrados, que es una función en ramas. 3x menos 1
si x es menor o igual que 2, y 2x más 3 si x es mayor que 2. Tengo a alguien que tiene el micrófono abierto y se escucha perros, voces. Bien, gracias. Ahora no se escucha. Bien, sigamos con la clase. Esta situación de una función definida en dos ramas es ideal para aplicar el tema del límite porque ¿qué pasa donde las ramas se tienen que unir? En este caso x igual a 2. ¿Qué pasará? ¿Cómo lo estudiamos? Bueno, es muy fácil, se estudia con límite. Pero claro, como son dos ramas y el punto 2 es donde las ramas terminan su validez, entonces lo que se hace es, se calcula el límite cuando x tiende a 2 de la función. Pero eso significa calcular el límite lateral de la función. Cuando la rama se aproxima a 2 por valores menores, estamos en la rama primera. Porque los valores de menores a 2 viven en esa rama. Cambiando el 2 por 3, por x, nos queda 3 por 2 menos 1. Y esto es 5. Y el límite del otro lado, cuando x tiende a 2 por valores mayores, corresponde a la otra rama. Y esto es 2 por 2 más 3. Y esto es igual a 7. Ahora vemos que hay dos puntos en juego. Una rama tiende al punto P1 que tiene coordenadas 2, 5. Y la otra rama tiende al punto P2 que tiene coordenadas 2, 7. En la primera rama, P1 pertenece a la función porque el 2 pertenece a esa rama, el x igual a 2, por este igual en el dominio. Pero el punto P2 no pertenece a la función. Es un punto vacío. ¿Se entendió? ¿Lo podríamos graficar? Claro. Es más, lo tengo graficado en GeoGebra para mostrarles. ¿Les gustaría verlo? Sí, por favor. Buenísimo. Vamos a GeoGebra. Profe, Ahí está. Sí, ¿cuál es la pregunta? ¿por qué sería un punto vacío? Porque x igual a 2 no pertenece a esa rama. En verde tenemos la primera rama, para los cuales los x pertenecen al dominio entre menos infinito y 2, incluyéndolo al 2. Entonces esa rama tiene un punto lleno para x igual a 2. Ahí está el punto lleno. Estamos hablando de la rama verde. ¿Sí? Pero para x igual a 2, la rama violeta no tiene, en realidad yo puse aquí mayor o igual que 2, pero es mayor que 2, ¿se acuerdan? La rama 2. Entonces Sí. aquí el 2 no pertenece a esa rama. Además, no puede pertenecer el x igual a 2 a las dos ramas porque ya no sería función. ¿Se acuerdan que tiene que ser que si yo trazo una recta vertical y la hago correr de menos infinito a más infinito del eje de la x, para cada posición, la recta vertical tiene que cortar a la función en un solo punto. Si el punto x igual a 2 pertenece a las dos ramas, ahí se va a dar de que la recta vertical
tiene 2i y ya no es función. Entonces, para que sea función, uno de los dos tiene que tener punto vacío y el otro punto lleno. No sé si me expliqué. ¿Es recta vertical o horizontal? Con la recta vertical nosotros testeamos si es o no función. Y con la recta horizontal testeamos si la función es biunívoca, o sea, si admite función inversa. Bien, bien. Bien, las preguntas están muy buenas, ¿no? Así que anímense a hacer preguntas porque ahí es donde a mí me dan el pie para explicar. ¿Puede volver a Y explicar la recta vertical? sí. Vamos a hacer una recta vertical. La voy a pintar de rojo. Y la voy a poner más o menos gruesa, para que la vean. Fíjate, la recta yo la hago caminar desde menos infinito a más infinito. Este es el punto que a nosotros nos interesa, alrededor del 2. Cuando está acá, vos ves que la recta roja toca un solo punto de la rama verde. Y cuando la recta coincide con x igual a 2, también toca un solo punto que es el que está en la rama verde. Como en la rama violeta hay un punto vacío, no lo toca. Entonces se cumple la condición de que la recta vertical sea toque a la función en un solo punto en todo momento. Y aquí toca la otra rama, y siempre en un solo punto. ¿Sí? Esto te asegura que lo que vos tenés en la ecuación sea una función. ¿Está? Sí. Profe, para que sea biunívoca había que hacer trazar una línea que sea de forma horizontal, ¿verdad? Claro, porque cuando yo hago el barrido con la horizontal, lo que estoy haciendo es el futuro barrido de recta vertical con la función inversa. Entonces verifico que la función inversa que la inversa sea función. Claro, bien. Bueno, ¿se entiende esto? Sí. Entonces, usando el límite, lo que yo hice fue hacer el análisis de cuando x tiende a 2 por valores menores y cuando tiende a 2 por valores mayores, vemos qué pasa con y. Acá y tiende a 5 por valores menores. Y acá y tiende a 7 por valores mayores. ¿Cómo lo vemos eso en la parte analítica? Muy fácil. En el primer límite de la primera rama, nosotros podemos poner 3 por 2 valores menores menos 1. Y esto es igual a 3 por 1,9 menos 1. O sea, este es un posible valor menor que 2, pero próximo a 2. Entonces, esto nos da 6 por valores menores menos 1 nos da 5 por valores menores. Y en la segunda rama, nos da 2 por 2.1 más 3. Esto es igual a 4 por valores mayores más 3 y da 7 por valores mayores.
es re fácil de analizar. Entonces hacemos el cuadro. Cuando x tiende a 2 por valores menores y tiende a 5 por valores menores. Cuando x tiende a 2 por valores mayores y tiende a 7 por valores mayores. Y este cuadrito resume las tendencias del límite. ¿Está? Y este cuadrito nos da muchos datos para graficar ese punto que es bastante poco claro. Porque es el punto de la unión de las dos ramas. Si se entendió, vamos al ejercicio 2. Profe, Sí. y si nos piden que concluyamos si hay límite o no, ¿hacemos ese cuadrito, por ejemplo? Bueno, ahí vos tenés que el límite, cuando x tiende a 2, por valores menores de la función, es distinto del otro límite lateral. En consecuencia, no existe el límite cuando x tiende a 2 de la función. Cuando los dos límites laterales no son iguales, el límite de la función no existe. ¿En qué situaciones no existe el límite de la función? Cuando los valores laterales son distintos, cuando los dos valores o uno de los valores es infinito, tampoco existe, pero estamos hablando del límite de la función. Hay tres conceptos acá. Primero, el límite de la función. El límite de la función se ve con los límites laterales. Y ahí vemos si existe o no existe el límite de la función. Ese es un concepto. Después está la operación matemática del límite. La operación de la matemática del límite siempre tiene resultado. Siempre esa operación matemática da un resultado. Infinito es un resultado válido. Un valor real A también es un valor, y 0 también es un valor válido. Pero siempre tiene un resultado. La operación matemática de límite. Profe, yo tengo una consulta sobre un límite en específico, o sea, un caso. No lo que vamos a toca ver hacer. ahora. ¿Sí? Sí. Salvo que sea el próximo ejercicio. ¿Se lo puedo consultar al final de la clase? O por WhatsApp. Bueno, Y después están las propiedades de la operación límite. Y la conclusión es que no tiene límite. Ahora límite es como sustantivo. La operación matemática del límite tiene propiedades muy diversas y que lo hacen una operación muy potente. Por ejemplo, si yo tengo el límite de una exponencial de x tiende a b, es lo mismo que la exponencial del límite. Eso no pasa con ninguna otra operación que tenga la propiedad de meterse adentro de las exponenciales, adentro de las compuestas, adentro de las funciones trascendentes como seno, coseno. Esto nos da una capacidad de cálculo, una capacidad de acceder matemáticamente a todos los rincones de las operaciones matemáticas. Entonces, estas tres cosas que yo les acabo de poner acá, las tienen que tener bien claras. Lo confuso es que a las tres cosas se les llama límite. Pero ustedes tienen que tener en claro que el límite de una función depende de los límites laterales y puede existir o no. La operación matemática del límite con la que se resuelve esto siempre tiene un resultado. ¿Por qué? Porque infinito es un resultado válido para la operación del límite.
Ahí no hay problema la división en cero, no hay problema con el logaritmo de cero, no pasa nada. Está todo bien. Con esas dos únicas, ¿no? Después logaritmo de número negativo no se puede resolver y raíz cuadrada de un número negativo no se puede resolver ni siquiera con límite. Pero esas dos operaciones, cociente en cero y logaritmo de cero, se puede resolver perfectamente. Y después las propiedades de la operación matemática de límite que no tienen límite, se puede meter en cualquier lado. Eso nos permite hacer estudios de todo tipo. Bueno, ya vamos al siguiente ejercicio, al ejercicio 2. El ejercicio 2 lo vamos a ver en el enunciado. Creo que es este, a ver. Sí. Aquí está. Lo voy a achicar un poco. Bueno, ustedes tienen que tener en cuenta ahí está. Saquemos los valores de función que piden acá. ¿Cuánto vale f de menos 4? Menos 4 está aquí, el x igual a menos 4 está ahí. ¿Cuánto vale? El i. 3. 3, perfecto. F de menos 3. Calculo que menos 1. Sí, menos 1 porque ahí está el punto lleno. El punto vacío no es i, es menos 1. ¿Y f de 1? 1, ¿Cuánto? 1. 1. 1, porque ahí está el punto lleno. ¿Sí? ¿Y f de 3? 0,5. Medio. Claro, medio o 0,5. Perfecto. ¿Por qué lo analizamos al punto 3? Todos los puntos que hemos analizado acá, los 4, tienen algo en particular. Por ejemplo, este punto es un punto máximo. Este punto, el punto que corresponde a x igual a menos 3, es un punto que está partido, donde las ramas no coinciden. F de 1 igual a 1 es un punto que está definido en forma individual, pero las ramas no llegan a ese punto. Una se va a infinito inclusive, a más infinito. Y el punto 3, un medio, es un punto donde la curva se comporta de manera anormal. No tiene la curva suave y de crecimiento así bien bonito como las dos ramas que la componen. Ahí pasó algo. O está emparchada o tiene un quiebre por debido a alguna cosa rara desde el punto de vista matemático. Entonces, esos puntos son dignos de ser estudiados. Se llaman puntos críticos. Cuando ustedes escuchen, porque este es un punto crítico, ¿qué significa? Es un punto que se comporta diferente y es necesario estudiarlo. O sea, todo punto digno de ser estudiado le podemos llamar punto crítico. ¿Está bien? Tienen que decir, así yo sé si están. Bueno. Sí, Pero para determinar esos puntos críticos, primero deberíamos graficar. Y a veces la graficada te ayuda porque ahí los ves clarito. Pero vos cuando ves la ecuación, la función en forma analítica, como una ecuación, lo que vos ves es que hay valores en que el denominador se hace 0, hay valores en que si tenés una operación en rama, en que las ramas se unen, y todo eso son puntos críticos para analizar. También los podés detectar en la parte matemática. Y eso es lo que ustedes tienen que rescatar de esta práctica. Tener la claridad de decir, este punto sí lo tengo que estudiar porque aquí puede pasar cualquier cosa. ¿Se entiende? Bueno, veamos qué se interpreta de este gráfico en cuanto a los límites
y en especial a los límites laterales. Vamos en la primera columna, donde el punto es x igual a menos 4, y igual a 3. El límite, cuando x tiende a menos 4 por valores menores, o sea, por acá, ¿qué da? Y va a tender a 3 por valores menores. Perfecto. Eso lo vemos en la curva ahí. Y en y tiende así. Veamos qué pasa cuando x tiende a menos 4, pero por valores mayores. También va a tender ahí a 3 por valores menores. Sí, porque también pasa de que como la curva camina así, cuando x tiende a menos 4 por valores menores, y sigue tendiendo a 3 por valores menores. Perfecto. ¿Y entonces qué decimos del límite cuando hablamos del límite general? Ya cuando tenemos los dos límites laterales que tienden a lo mismo, ¿a qué tiende el límite general? 3. A 3. A 3. Y ya no importa, como no son límites laterales, no tenemos que decir si es por valores mayores o por valores menores. Acá en el límite general, este es el general, lo que importa es a dónde tiende, no cómo. En los límites laterales, además de importar a dónde tiende, importa cómo lo hace. Si por valores menores o por valores mayores. Bueno, ¿y qué pasa con el límite cuando x tiende a menos infinito? La Y curva también va a se va tender para a allá menos abajo. infinito. Entonces y tiende a menos infinito. ¿Estamos bien? Sí, profe. Buenísimo. Vamos a borrar un poquito aquí para aclarar. Y ahora estamos acá, en menos 3. Esa es la segunda columna. Habíamos dicho que el valor para la función es y igual a menos 1. Ahora analicemos los límites. Cuando yo me acerco a menos 3 por valores menores, ¿a dónde tiende la función? En ese caso analizamos la función de arriba, profe, la que tiene Analizamos la ecuación rama que 2. corresponde a valores de x menores que 3, o sea, acá. Claro. Y entonces, Entonces ¿a tiene dónde 2 por tiende? valores mayores. ¿A dónde? Sería 2 superíndice más. Exacto. Muy bien. Efectivamente así es. Ahora analicemos cuando x tiende por valores mayores. Ahí estamos hablando de esta parte de la curva, donde y tiende a ¿cuánto? Valores mayores que menos 1. A menos 1, tiende a menos 1 por valores mayores, por arriba. ¿Se entiende? Sí. No, profe. Porque el i tiende desde arriba al menos 1. El punto de esta rama va bajando el punto, a medida que x tiende a menos 3, el punto va bajando hacia y igual a menos 1. Pero viene desde arriba. Entonces tiende el límite cuando x tiende a menos 3 por valores mayores, y tiende a menos 1 por valores mayores. Sí, sí, ahora sí, profe. Perfecto. Me interesa que encuentren la imagen mental. Entonces, ¿qué podemos decir si estos son los límites laterales de directamente el límite general? X tiende a menos 3 de la función. Que no existe. Exacto, no existe. ¿Y qué pasa cuando x tiende a más infinito? Con la función. La función sigue la curva esta. Y tiende a más infinito.
¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Ahora analicemos la tercera columna. Estamos posicionados en x igual a 1. Y está mal acá en la cartilla, x tiene que tender a más 1 en los tres casos. ¿Sí? Eso corrijan ustedes en su cartilla. Cuando x tiende a 1 por valores menores, ¿a qué tiende y? A 2. Está un poquito más abajo que 2. Un chico de otra comisión dijo que tiende a 1,9. Eso está más. Y viene desde arriba. Entonces tiende por valores mayores. En algún momento en esta curvita, de esta pancita, y es igual a 2 y después baja un poquito. Y cuando tiende a 1 por valores mayores, ¿a qué tiende y? ¿Sería más infinito, profe? ¿O no? Así es, así es. La curva empieza a subir violentamente y tiende a más infinito. ¿Y qué podemos decir, si estos son los límites laterales, qué podemos decir del límite en general? Que no existe. Exacto, no existe. Ya al tener una de las dos ramas que se va a infinito, ya no existe. Bueno, ahora analicemos en la columna 4, x igual a 3. ¿Estamos? Aquí. Profe, una consulta. Sí, Y el punto lleno ese que está en x igual a 1 y 1, no pertenecería a la función, digamos. O sea, ¿por sí qué es más pertenece a la infinito y no función. 1? Sí pertenece a la función, por eso f de 1 es 1. ¿Y por Pero qué en los cuando tiene... límites analizamos Sí, tendencia. o sea, que tiende a más infinito, pero, o sea, no entiendo, digamos, por qué no lo toma el 1, digamos, en vez de más infinito. Porque cuando yo me aproximo con valores 1,5, 1,4, 1,3, 1,1, 1,01, voy caminando por esta rama y se va yendo a infinito. Justo cuando llego a x igual a 1, aparece mágicamente acá. Pero mientras yo me voy acercando y no llego al 1, la función se va más infinito. ¿Se entiende? Sí, Por eso el límite mira tendencia, no mira el lugar. Inclusive al lugar a donde tiende, como pasa acá, puede estar vacío, pero tiende a ese lugar, tiende a 1,9. No importa que esté vacío, a ese lugar tiende la rama. Y esta rama no importa si nunca llega al infinito, tiende al infinito. ¿Se entiende? sí, Igual que esta rama sí tiende al punto de la función. Perfecto. Pero esta tiende a un punto vacío. No importa que no coincidan, no importa que sea vacío. Esa es la tendencia de la rama. ¿Se entendió? Ahora sí, vamos a profe. ver. Sí, escucho. Sí, se entendió. Ah, perfecto. Ahora analizamos el punto 3, que tiene ese quiebre raro. Vamos a ver qué pasa. El límite, cuando x tiende a 3 por valores menores de la función, ¿cuál es? Un medio por valores positivos. O sea, Exacto, valores mayores. por valores mayores. Los valores mayores y valores menores son positivos y negativos solamente cuando tiende al 0. Si no, se dice por valores mayores y valores menores. ¿Sí? Ese es el general, la manera general. Ahora, cuando x tiende a 3 por valores mayores, ¿a dónde tiende y? Lo mismo, pero por valores menores. Perfecto. ¿Y entonces qué podemos decir del límite cuando x tiende a 3? Que es 3, tiende a 3. ¿Qué qué? Que si existe, digamos, es 3. No es No, 3, un medio, perdón. es 0,5. Pero sí existe. Sí existe. Perfecto. Bueno, acá tenemos entonces, resumidos en un solo gráfico,
todos los casos que nosotros vamos a ver. Así que es importante que lo aprendan bien a este ejercicio y no solamente que copien los resultados que hemos puesto acá, sino que aprendan a pensarlo y aprendan toda la dinámica de cómo se hace el análisis de la curva, ¿sí? Esos mismos análisis vamos a hacer en forma analítica. Es lo mismo que vamos a hacer, pero en forma analítica. Y vamos a llegar a las conclusiones estas. Cuando tengamos la gráfica en esa situación y tengamos una situación analítica que exprese esa gráfica, tenemos que llegar a la misma conclusión. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos ejercicios. Vamos a ver el ejercicio 4. ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Acuérdense de corregir la tercera columna, ¿no? El límite es cuando x tiende a más 1. Vamos entonces a ver ejercicio 4. En el ejercicio 4, aquí vemos algunas propiedades del límite. Por ejemplo, si nosotros queremos sacar el límite cuando x tiende a de una suma de funciones, el límite tiene la flexibilidad de entrar adentro. O sea que esto es lo mismo que corchete, límite cuando x tiende a de f de x, más el límite cuando x tiende a de g de x. Y hemos metido la operación de límite no solamente dentro del paréntesis del corchete, sino en cada uno de los sumandos. Y eso es válido. O sea, se puede poner igual. Y tenemos, de estos elementos, tenemos los valores resueltos en el enunciado. Entonces, menos 5 más 0. Igual a menos 5. ¿Estamos bien? Veamos el B. El límite cuando x tiende a A de un corchete que está elevado al cuadrado. Y esto es h de x. Y esto es lo mismo que el corchete elevado al cuadrado del límite cuando x tiende a de h de x. Y esto es igual a 3 al cuadrado igual a 9. Está fácil, ¿verdad? Sí, digamos. Bien. Veamos el D. Límite cuando x tiende a de 1 sobre g de x. Y esto es igual, y acá tenemos un problema. Es el límite cuando x tiende a de 1 sobre 0. Y esto da infinito. O sea que no hay límite. no hay límite. ¿Por qué? Porque la operación ilegal de 1 sobre 0, o de una constante, un número real a distinto de 0, dividido 0, da infinito, el límite. En los números reales no tiene solución. Pero como el límite analiza tendencia, vemos que la curva en las inmediaciones del x igual a 0
tiende a más menos infinito. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. Por eso es esta flexibilidad que permite hacer estas operaciones. Bueno, ¿qué más? A ver, ¿qué otro ejercicio podemos tomar del 4? Profe, disculpe, dijo que Sí. tiende a más menos infinito. Bueno, en realidad acá, como no sabemos lateralmente, se pueden dar las siguientes situaciones. Vamos a poner varias asíntotas verticales. Puede ser que tienda así, puede ser que tienda así, o puede ser que tienda así. En este caso, por los dos lados tiende a más infinito, acá tiende por valores menores a más infinito y por valores menores a menos infinito, acá tiende a una constante y acá tiende a más infinito. ¿Está? Todas esas Sí. cosas, si uno de los lados tiene infinito, ya la función no existe el límite de la función. Eso es lo importante en este caso. Nosotros resolveríamos como está ahí, pondríamos infinito solamente. Y Solamente porque como acá no hay límites laterales, no sabes si este 0 tiende a 0 por valores positivos o por valores negativos. Si tiende por valores negativos, da menos infinito, siendo el numerador positivo. Y si tiende por valores positivos, da más infinito. ¿Está? Pero Bien, si no gracias. te especifica, directamente pone infinito en general. Algunos le ponen más menos y tampoco está mal, porque puede ser cualquiera de los dos. O los dos, como en este caso, pero uno para cada lado. Bueno, como yo les había puesto en el ejemplo, también se da la situación, por ejemplo, de que el límite cuando x tiende a A de arco coseno de g de x es igual al arco coseno del límite cuando x tiende a A de g de x. Entonces, el límite entra en cualquier función, adentro, afuera, arriba, abajo, y podemos seguir poniendo L igual a este. Eso nos da una potencia de cálculo y una justificación matemática tremenda. Por eso es tan importante la operación de límite. ¿Se entendió? Aguarden que chequeo qué otro ejercicio me ha sugerido el profesor Saavedra que les dé. Ejercicio 4, A, C y F. Bien. Ejercicio 5, A y C. Bueno, veamos el tema de la asistencia. La clave, a ver si la pueden poner, es la siguiente. Y vemos si la pueden poner. Fíjense en el chat y traten de poner esa clave y cuéntenme. Profe, el problema es que no aparece el cartelito de enviar asistencia. Perfecto. Bien. A mí sí me aparece, sí lo puse ya. Profe, sí pude poner la asistencia. Yo Bien. también pude, profe. A mí también me parece, profe. Buenísimo. Bueno, los que no han podido, yo los voy a poner en forma manual, ¿sí? Profe, si Profe. yo tengo
ausente en el cartelito es porque estaba ausente en la clase pasada, dijo. Pero yo sí estuve. Exacto. En realidad no. No. Los que han estado presentes en la clase pasada, yo me equivoqué y puse la asistencia aquí. Como no correspondía, no podía borrarla, los puse como ausentes. Eso les impide ahora poner presente, pero están presentes también hoy y también estaban presentes la clase pasada. Los que no estuvieron presentes la clase pasada no van a tener problemas. Pero no Bien, importa, profe. los que están presentes hoy y la clase pasada yo les voy a poner manualmente. No se preocupen. ¿Sí? Profe, le mandamos por el chat los nombres. No hace falta. Ah, Yo ok. copio de acá de la pantalla del Zoom. Profe, Yo, a mí me profe, aparece también tengo ausente. ausente, ¿Cómo? que Me yo aparece también tengo ausente. ausente. Yo tengo que volver a explicar todo de nuevo porque vos no escuchaste la explicación anterior. Es que no entendí Ya, bien. profe, disculpe. Profesor, No yo la entendiste. semana pasada, La vuelvo a de la semana explicar. pasada, Yo me equivoqué y en el listado de esta asistencia puse presente a los que estaban presentes la clase pasada. Como no correspondía, les puse ausente pensando que iban a poder poner el presente ahora. No están pudiendo, no hay problema. Se los pongo yo manualmente al presente. Los que no estuvieron la clase pasada, hoy no tienen inconveniente y pueden poner su presente. Los que tienen inconveniente, yo se los voy a poner a mano. No se preocupen. Ajá, ya entendí. profesor, De 10. Bien, yo le gracias. mandé un WhatsApp por privado Sí. porque la semana pasada cuando entro me aparece como para matricularme. Yo le mando un mensaje con mi legajo y mi... Con la grabación. Y ahora vamos a ver el ejercicio 5. A ver cómo Podríamos es. ver el F, que dijo que... Podríamos ver el F, pero el F del 4 no te va a aportar mucho. Lo podés hacer solo. Confío en que vos lo podás hacer solo. Vamos a ver cosas más importantes y más urgentes, porque el tiempo apremia. Vamos a ver el 5A. En el 5A tenemos un límite de un valor absoluto. X tiende a menos 3 de un valor absoluto X más 3. Esto no es caprichoso ni es una casualidad. Estamos analizando qué pasa en X igual a menos 3, porque en X igual a menos 3 hay un problema con las ramas. ¿Ahí se unen o no se unen las ramas? Esa es la duda que uno tiene porque f de x igual a valor absoluto de x más 3 es igual a x más 3 y x más 3 es mayor o igual que 0 y es igual a menos x más 3 si x más 3 es menor que 0. Entonces de acá nos da que x es mayor o igual que menos 3 y acá que x es menor que menos 3. Y el punto crítico es x igual a menos 3. ¿Qué pasa ahí? ¿Se unen, no se unen? ¿Cómo va la historia alrededor de este punto? Bueno, entonces ahora analizamos el límite cuando x tiende a menos 3 por valores menores, que es la rama de abajo. Entonces, menos x menos 3 es esta parte. Como es la rama de abajo, es esta rama, que se escribe así también. Y sacamos el límite. La operación del límite no es problemática, porque nosotros la podemos resolver. Nos queda menos 3, menos 3. Y esto es igual a 3 menos 3 igual a 0. Y eso, ¿cómo lo hacemos? ¿Por valores mayores o por valores menores? Bueno, analicemos. Este x es menos 3 por valores menores. Menos 3 por valores menores podría ser menos 3,1. Entonces, con el signo menos que está acá adelante,
quedaría en más 3,1, menos 3 nos da 0 por valores mayores. El límite, cuando x tiende a menos 3 por valores mayores, tenemos que reemplazar el valor absoluto por su argumento, que es x más 3, sin cambiarlo de signo. Y entonces aquí queda, tenemos que tener conciencia de que un valor aproximado de menos 3 por valores mayores podría ser menos 2,9. Entonces nos queda menos 2,9 más 3, esto es igual a 0 por valores mayores. Ahí tengo los dos límites. Entonces, ¿cuál es el límite general? Cero. Y si hacemos el análisis de las dos ramas, cuando x tiende a menos 3 por valores menores, y tiende a 0 por valores mayores. Y cuando x tiende a menos 3 por valores mayores, y tiende a 0 por valores mayores. Efectivamente, en la gráfica, nosotros vemos lo siguiente. En menos 3, la curva es así. Así es la función que estamos tratando de analizar. Y efectivamente se cumple lo que hemos sacado con los límites y las conclusiones. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profe. Profe, Sí. en una de las ramas, que sería la de abajo, no lo tomaría al menos 3, ¿verdad? Exacto, no los toman En la menos 3. gráfica, digamos, habría como un punto vacío o... Sí, pero el punto vacío yo lo voy a dibujar ahora en detalle. La rama de la segunda, la que está abajo, la negativa, es la que tiene el punto vacío. Y viene así, si ponemos la lupa ahí en menos 3, está el punto vacío, ¿no es cierto? Esto es menos 3. Y la otra rama arranca con el punto lleno que llena el vacío para allá. O sea, la función es continua. ¿Sí? Sí, ¿Se profe. entiende o no? Sí, sí. Ahora sí. Perfecto. De 10. Esto de mirar con la lupa es genial. Bueno, y vamos a ver el quinto. ¿Cuál era el profe? Me decía. El quinto C. Es 5, C. Vamos a cambiar de tinta. Tenemos 15 minutos. En el quinto C, nosotros tenemos que resolver el siguiente límite. Límite cuando x tiende a 0 por valores mayores. Este ya es un límite lateral. ¿Sí? 1 sobre x menos 1 sobre valor absoluto de x. Vamos a escribirlo mejor. Me ha salido muy chanfleado. Y esto entre paréntesis. ¿Estamos bien? ¿Cómo Sí. podemos resolver esto? Distribuimos el límite. Antes de eso, lo que nosotros tenemos que eliminar es el valor absoluto. El valor absoluto indica dos ramas, siempre. Hay un valor absoluto, hay dos ramas. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner la función en ramas. Y a cada rama le podemos dar el tratamiento algebraico que se nos parezca. Podemos distribuir el límite, podemos sumar las fracciones,
ya podemos ver qué queremos hacer. ¿Sí? Pero lo que nosotros tenemos que hacer es la función igual a 1 sobre x menos 1 sobre valor absoluto de x va a ser igual a dos ramas. 1 sobre x menos 1 sobre x igual a 0 si x es mayor o igual que 0. Y 1 sobre x menos 1 sobre menos x igual a 2 sobre x si x es menor que 0. ¿Estamos bien? O sea que como metodología lo que ustedes tienen que adoptar es que primero resuelvan el valor absoluto. Y en los que les queda ya ven qué hace. Fíjense que se simplificó enormemente. Solamente tenemos que tender a 0 por valores mayores, o sea, estamos en esta rama. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores de la función es 0. Y ya está. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Puede repetir por qué tomaríamos solamente los Porque analiza valores la rama mayores que solamente de 0? arriba, nomás le pide, ¿verdad? Exacto. Solamente la de Ah, arriba, por lo que es x tendiendo a 0 por valores mayores. Solamente eso vive en la rama de arriba. Si tendríamos que hacer el límite cuando x tiende a 0 por valores menores, tendríamos que hacerlo sobre la rama de abajo, 2 sobre x, y nos da 2 sobre 0 igual a infinito, pero no cualquier infinito, menos infinito. ¿Por qué? Porque el x es negativo, o sea, va a ser un valor muy pequeño, pero negativo. Y ese signo no se pierde. El signo del numerador es positivo, el signo del denominador es negativo, entonces más dividido en menos da menos. Y como da un valor muy gigante, es menos infinito. Entonces la curva, o sea, la graficación de esta función va a ser así y ustedes la pueden probar en GeoGebra. Primero, que da una recta horizontal en 0 para la parte positiva de las x. Y en la parte negativa da esto. Perdón. Vamos a dibujarla más linda, a ver si me sale. ¿Se entendió? Entonces, para la parte negativa tiende a menos infinito. Y la parte positiva a 0. ¿Se entendió o no se entendió? sí, profe. Buenísimo. Vamos a ver el ejercicio 6. 6A y E. A ver. La función está dividida en 3 ramas. Vale, x, 2x cuadrado. No, 2x cubo, ¿no es cierto? Ustedes díganme, porque no veo bien yo. Y 5 menos x. Acá es si x es menor que 0. Acá si x está en el intervalo 0,3.
y acá si x es mayor que 3. O sea, tenemos dos puntos donde se unen tres ramas. Uno es en x igual a 0 y el otro punto de estudio es en x igual a 3. Entonces ahora nos piden el A, nos pide el límite cuando x tiende a 0 por valores mayores de f de x. ¿Y a qué corresponde eso? ¿Sería la función 2x al cubo? Sí, a la rama del medio. Muy bien. Y esto da 0 por valores mayores. ¿Y cuál era el otro? ¿El F? El E. El límite cuando x tiende a 3 por valores mayores de f de x. Y esto es igual a ¿cuál rama? En la tercera rama, 5 menos x. Exactamente. Entonces da 5 menos 3 por valores mayores y esto da 2 por valores menores. Suponete que 3 por valores mayores sea igual a 3,1. Entonces si a 5 le sacamos 3,1 nos da 1,9. O sea, se aproxima a 2 pero por valores menores. Bueno, ese es el estudio que hay que hacer. Repago. ¿Sí? La clase que viene vamos a ver el tema de indeterminaciones de límites, que es cuando los límites cuestan un poquito más de resolverse, pero tienen resolución. Estamos hablando del límite estrictamente operación matemática. Bueno, ¿alguna pregunta sobre esto? No, profe. Por ahora no, profe. Buenísimo. Entonces, subo el video y las preguntas las espero por WhatsApp. Estudien bien esto y aprendan bien de memoria todas las posibilidades que tienen respecto al límite. Límite de función, límite como operación matemática y las propiedades del límite. Estas tres cosas las vieron en teoría y aquí acaban de ver cómo se aplican. Bueno, Profe, los ¿le puedo hacer una espero. consulta rápida? Sí, sí, tenemos tiempo. Cuando uno, por ejemplo, quiere sacar el límite de un ejercicio que traté de hacer, sacan una Sí. asíntota vertical, tiene, por ejemplo, 1 sobre el logaritmo de x. La función, ¿cómo se llama? ¿Cómo es? 1 menos logaritmo de x. No, la función en realidad es 1 sobre el logaritmo de x más 1. Perfecto. Y se busca el límite cuando x tiende a menos 1. ¿Así? Sí, y el límite cuando x tiende a menos 1. Cuando de f de x. O sea, límite cuando x tiende a menos 1. ¿Por valores mayores o valores menores? Por valores menores. Bien. Yo pongo, como vos decías, ahora lo vamos a testear, ¿sí? O sea, se supone que es para investigar si hay una asíntota vertical, digamos. Sí. El tema es que queda 1 sobre el logaritmo de 0, entonces yo no sé si es infinito o no es infinito, digamos. Ya lo vemos. Menos 1 por valores menores es menos 1,1 más 1. Da un número negativo acá. Tiene que ser por valores mayores. Por valores mayores, sí. Sí, bien. Entonces ahí sí
Este es 0,9. Menos 1 da un valor chiquito, pero da 1 sobre menos infinito. Y esto es lo mismo que 0 por valores menores. ¿Por qué daría sobre menos infinito? Porque el logaritmo de 0, de algo que Sí. se aproxima a 0 desde valores positivos, es menos infinito. Si vos analizás la función estricta del logaritmo, el logaritmo se grafica así. Espera que cambie. Ahí está. Corta en 1, y cuando x tiende a 0 por valores menores, que nunca llega, y tiende a menos infinito. ¿Sí? Si vos Sí. agarrás la calculadora y sacás el logaritmo de 0, y ponerle 5 ceros y un 1, te va a dar menos 5. ¿Lo estás haciendo? Sí, sí. A ver. Y a medida que el número es más chiquito, se aproxima más a 0, más grande se hace, pero negativo, el logaritmo. Claro, yo lo estaba haciendo mal porque estaba reemplazando por menos 1, entonces me quedaba el logaritmo de 0 y el logaritmo de 0 no lo puedo resolver nunca, digamos. Exacto. O sea, tengo que tomarlo de un lado positivo o negativo, digamos. Exacto. Para eso es la operación de límite, porque el límite analiza tendencia, no el valor exacto. Bien. Y al quedar sobre un número negativo muy grande, la inversa es 0 y prevalece el signo menos del denominador. Entonces queda 0 por valores menores o por valores negativos. ¿Se entendió? Sí, muchas gracias, profe. De nada, Capó. ¿Este era el que me ibas a consultar por WhatsApp? Sí, eso era. Listo. Ya queda aquí a consideración de tus compañeros y no lo vas a consultar por WhatsApp. Perfecto. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Y terminamos. Nos quedan 3 minutos. ¿No? Bien. Nos vemos entonces el próximo martes. Chao, chicos.